Muy buenos días a todos. Hoy quiero hablarles de la gestión ágil de datos, lo que una organización o lo que una empresa requiere para convertirse en una empresa orientada por datos. Es un producto de consultoría que estamos ofreciendo para que ustedes puedan llevar y convertir a sus empresas en una empresa orientada a datos gracias a la gestión ágil de datos. Antes de hablar de gestión ágil de datos, hablemos de gestión de datos. ¿Qué es la gestión de datos? La gestión de datos es la ciencia y el arte de gobernar y administrar los datos de la organización con el fin de lograr la transformación digital. Aquí vemos dos bloques, gobernar y administrar. Explicaremos cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lograr la transformación digital. ¿Pero qué es esto de la transformación digital? La transformación digital la vamos a definir de una manera muy simple. La transformación digital es convertir los activos de datos o los datos en activos que generen riqueza. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hoy el nuevo petróleo de la humanidad es el dato o los datos. Las compañías más ricas del planeta son aquellas que sacan productos y sacan activos y sacan beneficios de los datos. Entonces, convertir a una empresa orientada a datos es aquella que empieza a administrar sus datos como un activo. Pues ahora sí vamos a hablar un poco de las dos grandes bloques de lo que es la gestión de datos. Uno es la gobernanza. La gobernanza es qué? Es aquello que define o es aquel bloque, aquel grupo, aquel proceso, aquel método, todos esos aspectos que definen lo que es la estrategia de datos, cuál es la estrategia de datos, cuáles son los casos de negocios que va a definir, cuáles son los beneficios de datos que quiero, qué es lo que espero de los datos, las políticas de seguridad de los datos y hacer cumplir toda esa política, toda esa estrategia que define de los datos y auditar que eso se ejecute de manera. Eso es la gobernanza o el gobierno de los datos. La administración de la operación es implementar esas plataformas modernas de datos, implementar que esos datos lleguen y tengan todo el ciclo de vida y les lleguen a quien los va a explotar, a quien los va a aprovechar, a quienes va a sacar el provecho. Es el quien opera, quien refina, quien hace y ejecuta todos esos procesos para que la data tenga la calidad suficiente. Entonces, como vemos, hay dos grandes bloques, la gobernanza o el gobierno y la administración. Entonces, en la evolución del gobierno y la gestión de datos en las organizaciones hemos tenido dos grandes etapas. Una etapa en la que básicamente se hacía para simplemente cumplir. O sea, digamos que los sistemas de información originalmente se empezaron a implementar con el ánimo de cumplir unos requisitos puramente legales, con el ánimo de tener toda la facturación y poderle pasar a la DIAN esa facturación y esos requerimientos o al organismo de control, si eso es una entidad pública, a la cual le tenía que dar esa información y reportarle esa data que hacía y poder cumplir con los requisitos legales. Pero no estábamos explotando realmente los datos para el beneficio de la organización. Después viene ya, oiga, tengo que empezar a explotar esos datos. Y ahí incluso también tengo dos grandes enfoques. Un enfoque en donde yo tengo marcos de trabajo como el DAMA, en donde en el DAMA yo digo, oiga, yo tengo 9 capítulos, 9 funciones, 9 grandes macro bloques en los que yo debo cumplir. Entonces las organizaciones se meten, oye, es que tengo que tenerlas todas listas, todas de una vez, la calidad de datos al 100%, el modelo de datos por ciento, el gobierno al 100% antes de empezar a tratar. Y eso no es cierto. Eh, Puede pasar mucho tiempo antes de que yo tenga eso y posiblemente ni lo logre. Entonces, las metodologías ágiles han demostrado que ese incremento y esas entregas incrementales de procesos, de productos, de servicios, ayudan y van permitiendo lograr ese resultado final que queremos de tener una gestión completa de datos, pero de manera incremental. ¿Y cómo se hace esto? A través de la creación de productos de datos que van enriqueciendo activos de datos. Ya miraremos un poco en detalle cómo se hace eso. Entonces, las organizaciones modernas deben orientarse de esta manera para empezar a lograr esa gestión de datos de una manera mucho más ágil. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer esto en las organizaciones? ¿Por qué una organización debe tener un modelo y un gobierno de gestión de datos? ¿Por qué? Pues porque básicamente, como decía hace un momento, el dato es el activo más importante y el dato lo debo convertir en un activo que genera riqueza. Pero hoy, ¿qué está pasando? Yo tengo una serie de problemáticas, una que la he llamado líneas de datos, solicitudes lentas de datos. Los consumidores, los que van a usar los datos, tienen que hacer una cantidad de requerimientos a las áreas que operan los datos para poder tener esos datos que requieren. Y entonces ahí viene una lista, una demora, meses en la entrega de esos datos. Entonces tengo una serie de procesos y una demora en la entrega de los datos para poder usarlos. Silos de datos, entonces tengo, como los sistemas se han venido creciendo de manera aislada, entonces tengo silos de datos, entonces tengo unos datos por acá, otros datos por acá, y poca claridad en esas bases de datos, o sea, hay poca calidad en esa data, perdón, hay poca calidad en esa data.
hay oscuridad en los datos y falta de comprensión, como estamos separados y a veces nombro los datos de una manera aquí nombro el cliente de una manera, aquí doy nombro el cliente de otra manera, aquí nombro el cliente y le doy una interpretación de otra manera, y por aquí hacemos una serie de desarrollos y análisis que si los juntamos con este análisis no coinciden. Entonces, después de meses de trabajo, yo tengo diferentes versiones del mismo análisis con respecto al mismo, en teoría, tipo de datos y me da resultados completamente diferentes. Y por supuesto, uno de los problemas más grandes que hay es la falta de alfabetización de los datos, la falta de entender y empezar a hablar en términos de datos en las organizaciones. Las organizaciones hoy tienen que empezar a hablar en términos de datos. El segundo nivel de alfabetización que requiere hoy la humanidad, así como ya superamos un nivel de alfabetización del idioma, tengo que empezar a aprender a hablar en términos de datos, qué es una variable, qué es una variable categórica, qué es una variable numérica, qué es una variable eh, eh, de medición, que es una variable de resultado, que es una variable de entrada, todos esos elementos que tienen que ver con empezar a hablar en términos de datos, lo debemos conocer a nivel de, de toda la organización para que podamos explotar de manera óptima todos los datos. Entonces, para lograr esa excelencia empresarial, pues yo logro o se logra a través de esa excelencia de los datos. Entonces, los datos tienen una relación directa con la excelencia de la ejecución. ¿Por qué? Hay una frase muy clásica que pues yo se la leí al señor Peter Drucker, pero que dicen que esto fue también dicho desde hace mucho antes, y es que los datos permiten medir. Lo que se mide se gestiona y lo que se gestiona se mejora. Y básicamente la excelencia de la administración empresarial busca estar mejorando lo que estoy haciendo. Entonces, claramente, la fuente primaria o el elemento fundamental para esa mejora en la excelencia en la administración y en la gestión de organizacional, pues son los datos. Entonces, no hay la menor duda. Entonces, utilizar esos datos de manera estratégica, aprovechar los datos de manera estratégica, es fundamental en las operaciones de una organización. Entonces, los datos a medida que van evolucionando, pues adoptamos procesos y metodologías, que etapas en el desarrollo de productos, y existen dos metodologías a seguir, una metodología en cascada, una metodología ágil, como ya mencionaba hace un momento, como el caso del DAMA, en donde yo quisiera tener todos los bloques del DAMA ya listos antes de empezar a explotar los datos, pues eso es bastante difícil porque puede pasar mucho tiempo y no lograrlo incluso. Entonces, en una metodología ágil, yo puedo ir increciendo, aumentando, incrementando esa capacidad de gestión de datos y de esta manera ir explotando y sacándole provecho a los datos. Entonces, básicamente se ha demostrado que las metodologías ágiles han sido muy buenas en el resultado de los productos de software, en la construcción de productos de software ha tenido unos resultados exitosos. Entonces, el producto de datos, pues a la final es un producto de datos. Entonces, claramente podemos aplicar las metodologías ágiles en estos desarrollos o en estas implementaciones de productos de datos. Ya veremos un poco más en detalle qué es. Entonces, ¿qué es la gestión ágil de datos? ¿Qué es esta metodología ya de implementar una gestión de datos ágil en la organización? Entonces, es el proceso de creación y mejora de activos de datos. Importante concepto, activos de datos. ¿Qué es un activo de datos? Seguramente ustedes han oído hablar de la vista 360 del cliente. Eso es un activo de datos. La vista 360 es un conjunto, una recopilación de datos bien organizada, bien estructurada que se puede explotar del cliente. Y puedo verlo de todas sus perspectivas en la interacción que tiene mi cliente conmigo, incluso con el mundo exterior. Y yo de ahí puedo empezar a construir, a concebir casos de negocio. Por ejemplo, predicción de retiro de mi cliente o de posibilidad de retiro de mi cliente. Entonces yo puedo predecir antes de que mi cliente se retire si el cliente se me va a retirar. Si yo predigo con un nivel de precisión muy alto de que mi cliente se va a retirar, pues yo hago una gestión para que el cliente no se retire, para que el cliente no se vaya de mi servicio o producto. Entonces, ahí yo empiezo a recolectar la data de mi cliente en una vista 360, eso es el activo de datos, y empiezo a construir sobre ese activo de datos una serie de productos de datos a partir de casos de negocio. Ese es el enfoque ágil. Entonces voy creciendo ese activo de datos en la medida en que voy aumentando, voy construyendo más casos de uso o casos de negocio en términos de ese activo de datos. Entonces, ahí yo voy adoptando las mejores prácticas de desarrollo ágil y abierto en el mundo de los datos a partir de la construcción de productos de datos. Voy a dar otro ejemplo para ese activo de datos de clientes que podría salir de ese activo de datos de clientes, otro producto de datos. Ya vimos el de predicción de retiro. Podría ser ahora un sistema de recomendación. Yo ya sé qué le gusta a mi cliente, qué productos le ha comprado mi cliente. Con eso yo puedo construir un
sistema de recomendación para ofrecerle más productos a los clientes actuales o para poder capturar otros posibles clientes potenciales que no actualmente son clientes. Entonces, se dan cuenta de ese activo de datos, yo saco 2 data products y podría sacar posiblemente muchos más. Entonces, esa es la metodología y de esa manera yo puedo empezar a obtener valor de los datos convirtiéndolos en activos, empezándolos a ver como activos. Entonces, si ya la organización tiene esa visión de data literacy, esa capacidad o esa habilidad de data literacy, todos van a estar pensando en activos de datos, no el diseño de activos viene solamente de los directivos, pueden venir desde personas de operación que seguramente están con el día a día en el cliente. ¿Sí? Alguna vez estaba yo con un cliente en una cafetería ofreciéndole precisamente este servicio, el cliente pidió un croissant de almendras que se lo trajeron y estaba viejo. Entonces yo le decía, mire, aquí, ¿quién necesita datos? ¿Quién es el que debe definir el producto de datos? Entonces me decía él, pues por supuesto que el presidente, el comercial. Y yo, no, mire, el producto de datos lo debería ofrecer el mesero que nos atendió, porque él es el que debería saber que el producto que te está trayendo es un producto viejo y él no lo sabe. Si tuviera ese dato, no lo hubiera traído seguramente o no te lo hubiera ofrecido. Entonces, si nos damos cuenta, es importante, por eso todo el tema de los datos, el data literacy debe ser a nivel de toda la organización. Todos tenemos que hablar en términos de datos para empezar a diseñar productos entre todos para eso y obtener de esa manera valor de los activos de datos. Entonces, digamos que esos datos los vamos a ir construyendo, ¿sí? Los vamos a ir construyendo con un nivel de calidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que en una actividad de datos, ahí pues otro ejemplo de ese vista 360 de los clientes en un banco, por ejemplo, podría generar muchos más productos que en una compañía comercial. Entonces, la metodología que proponemos es muy sencilla, básicamente es arrancando con casos de negocio. Y de hecho, incluso hay un marco de trabajo moderno, nuevo, que sale después del DAMA, que se llama el DICAM, que empieza a ver y dice, ojo, lo primero es empieza a mirar casos de negocio, empieza a desarrollar toda su gestión de datos a partir de casos de negocio. Entonces, la idea es identificar ese concepto, esas preocupaciones de mis clientes y ahí puedo empezar a identificar casos de negocio en donde a partir de ese concepto yo empiezo a identificar preguntas. Finalmente, el análisis de datos es el arte de responder preguntas y eso construyo las historias de usuario, construyo y empiezo a construir los activos de datos, a curar y a limpiar esos datos y empiezo a construir los modelos de análisis e itero por casos de uso, por casos de negocio que me van a permitir empezar a construir esa estructura y esos roles en las organizaciones y esa capacidad de data literacy y a crecer esa fábrica de datos y esa plataforma moderna de datos. Entonces, esa es la metodología propuesta. Normalmente arrancamos siempre con equipos pequeños de datos mientras arrancamos esos primeros casos, con un equipo estratégico, ojalá con alguien que lidere toda esa conceptualización de datos, que tenga esa visión y ese enfoque de datos en la organización, con ojalá un arquitecto empresarial y manejadores de productos que ya empiecen a ver esto como producto, que empecemos a valorar cada uno de esos casos en términos del retorno de la inversión que puede dar ese caso de negocio. No por ahora en la predicción y la precisión del modelo y en las métricas del modelo de Machine Learning, no, inicialmente en términos de lo que es el producto como producto del negocio desde el punto de vista de retorno de inversión. Después seguramente haremos las métricas cuando construyamos el modelo en términos del modelo de Machine Learning. Y equipos que llamamos consumidores y productores de datos. En la organización debe existir un ingeniero de datos que puede ser la evolución del administrador de la base de datos y empezamos a definir custodios, dueños de esos datos por activos. Esos custodios de datos que van a garantizar que la data está completa, que la data está de calidad, que las fuentes de datos se llenan, que todo está y que ese activo de datos es y está completo o pues está llenando y se está completando de acuerdo a las necesidades de la organización. Y un equipo de consumidores que son los que van a empezar a usar esa data para empezar a construir esos productos de datos. Digamos que este es un equipo, pues más o menos personas, no tiene que ser este grupo de personas, pero más o menos como esos serían los enfoques y los roles iniciales que empezamos a dar para hacer un equipo multidisciplinario y no que simplemente el tema de datos se convierta en un tema simplemente técnico del área de tecnología. Entonces,
¿Cómo la gestión ágil de datos resuelve esos desafíos para crear una cultura de datos? Entonces, acuérdense de esos problemas que vemos de esas líneas de datos, solicitudes lentas de datos. Entonces, al utilizar principios ágiles, los productores y los consumidores ya van a tener acceso directo a esos datos, ¿sí? Y van a interactuar juntos para crear esos activos reutilizables. Todos los datos los van a tener de manera, podríamos decir, casi que inmediata. Esos silos de datos de poca calidad, pues básicamente ya tienen una forma clara de iterar con los técnicos y con los expertos en datos que resuelve esa calidad de datos y esos hilos de datos para empezar ya a unificar esos datos en ese activo de datos. En ese activo de datos debemos unificar todos esos datos para dejar de tener todas esas hojas de cálculo que tenemos en las áreas separadas y en esos hilos que tenemos. Entonces, esos activos se empiezan a documentar. Una cosa que siempre a veces se tiene una mala concepción de que los modelos ágiles no documentan. Por supuesto que se documenta. Lo que se documenta es de una manera mínima aceptable que nos permita avanzar y entender lo que estamos haciendo. La oscuridad de los datos, entonces en esa gestión ágil de datos, pues hay una documentación que se hace, vuelvo y repito, en los procesos ágiles también hay documentación. Esta documentación se hace en tiempo real y básicamente los dos equipos están conociendo esa documentación y la están construyendo en conjunto. Ya no vamos a tener versiones diferentes del mismo análisis porque vamos a tener un único activo en donde vamos a tener toda esa data recopilada gracias a una plataforma de datos y por supuesto todo esto va a ser como tenemos equipos interdisciplinarios, toda la organización va a empezar a hablar en términos de datos y va a empezar a generar esa cultura y esa alfabetización. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo esta consultoría para la implementación de la gestión ágil de datos, acompañarlas en un ciclo completo. Nosotros lo que hacemos realmente en las organizaciones, como nos ha ido y nos ha ido muy bien en algunas organizaciones que hemos hecho estas consultorías, es acompañarlos inicialmente de manera permanente en un ciclo completo, en donde incluso nosotros actuamos como alguno de esos roles, a veces actuamos como ingenieros de datos o como científicos de datos en ese primer ciclo, mientras empezamos a transferir el conocimiento a las personas dentro de la organización, hacemos la definición, la estructuración del gobierno de datos y los roles, las funciones, el apoyo en la definición del concern a partir de talleres que hacemos a nivel de toda la organización, hacemos un taller a nivel de toda la organización en donde se sacan múltiples concern, múltiples posibilidades de análisis, las evaluamos rápidamente, empezamos a priorizarlas para definir una primera con la cual arrancamos normalmente en las organizaciones. La arquitectura tecnológica en un modelo de fábrica y una plataforma moderna de datos para lograr que esos activos de datos tengan un diseño a través de un catálogo de datos, la definición de esa metadata de ese catálogo, todo el tema de los procesos para esa limpieza de datos, para esos análisis de datos, la definición de los y construcción de esos scripts de cargue y todos esos modelos de construcción en Python. Nosotros somos expertos y somos muy fuertes en Python, aunque pues se pueden hacer en otras plataformas, pero pues digamos que no tenemos el expertise fuerte, pero pues se puede adquirir y pues nosotros apoyaríamos en todo lo que es la parte de diseño y una permanente transferencia de conocimientos. Muy bien, muchas gracias. Ahora quería contarles, esto es el proceso que nosotros hacemos de la gestión ágil de datos, la consultoría que nosotros hacemos. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya saben, mi correo electrónico es jorgemariocalvo@gmail.com. Estoy para apoyarlos y